con publicano, come con pecadores. No supieron ver que le escondía ese beso, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero. Apareció en un pollino. Aleluya. Búscame Romanos 1, 14 al 16. Eso lo dejas ahí ahora. Bueno, el Señor está en este lugar. Amén. El Señor está en este lugar. Acordaros que tenemos bautismo. Yo no sé los que se van a bautizar. De los que están aquí, ¿cuántos se van a bautizar? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4. Hay más por ahí, hay más, hay muchos más. Creo que hay como unas 10 personas que se van a bautizar. Bueno, iremos a ver el sitio de bautismo, a ver si podemos ir a ver pronto, a ver si hay agua. Creo que este año habrá agua en el río porque ha llovido mucho. Y si todo va bien y hay agua, lo haremos en Castellar del Vallés, en la brasería esa que hay, es un merendero, se llama Merendero Las Arenas. Ya pondremos la dirección y pondremos todo. Y estaremos tempranito, a las 10, las 11 de la mañana, para poder comer allí también. O sea que tendremos un día de barbacoa y un día de bautismo. Y poder hacer también alguna reunión allí con los chicos que se van a bautizar, para también poder traer un poquito de enseñanza. Aunque la enseñanza es básica, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Hay iglesias que cuando la gente cree en Jesús, automáticamente los bautiza. Y los bautizan con ropa y todo, no importa. Vienen en la ropa de la calle y vienen con su ropa, aunque vengan con traje, y lo meten con el traje y todo, lo meten en el bautisterio. Así debería de ser, que uno tenga la convicción tan clara de que cree en Jesús, de que no hace falta empujarle, bautízate, bautízate. No. Tú crees en el Señor Jesucristo, al agua. Porque ese hombre viejo tiene que morir. Ese hombre viejo tiene que morir. Pasa que algunos dicen, lo tiré al mar para ahogar al hombre viejo y fíjate por dónde sabía nadar. Y muchos vuelven al mundo otra vez. Pero bueno, hay que ser fuerte. Amén. Ponme un poquito de música por ahí, tú que sabes. Porque si no, se me duerme la... Ah, que está aquí Manuel. Está Manuel con la... Vale. Pues entonces, Manuel. Prefiero que Manuel esté por ahí con la guitarrita. Este hombre está ungido. Bueno, todos los que están arriba están ungidos, pero... ¿verdad? David con 3 cuerdas. Con 3 cuerdas. O 4 cuerdas. Porque no era una guitarra lo que tenía David. David lo que tenía era un corazón que amaba al Señor. Y a veces no es la guitarra, no son las cuerdas. Es tu corazón el que alaba y el que adora a Dios. Amén. Por eso a veces no necesitamos mucho. Samuel con un pandero, tenía una pandereta y empezaba a tocar la pandereta, simplemente tocaba la pandereta y el Espíritu Santo venía sobre él y traía la unción del Espíritu y empezaba a profetizar con un pandero, porque es tu corazón el que tiene que adorar y tiene que alabar al Señor. Amén. Estamos en deuda. Pablo estaba en deuda con el Señor. Pablo estaba en deuda. ¿Sabes por qué Pablo estaba en deuda? Porque era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía la iglesia. Era un hombre que estuvo a los pies de Esteban, aguantándole las ropas. Y yo no sé si Pablo incluso cogería alguna piedra para apedrear también a Esteban. En el capítulo 7 del libro de los Hechos vemos a un hombre, un diácono. No era gran cosa, un diácono.
Un servidor, la palabra diácono viene del griego, servidor, alguien que sirve, que servía a las mesas, a las viudas, a las mujeres que no tenían medios, a los ancianos. Y esos diáconos tenían que estar llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de amor, simplemente para servir las mesas, para acercarse a alguien y darles de comer. Ese diácono no se cayó. Y cuando empezó a hablar delante de los fariseos y empezó a decir que Jesucristo era el Señor, el Mesías, que ellos habían colgado en la cruz, dice que cogieron tanta rabia, que cogieron piedras para apedrearlo y para matarlo. Y Pablo, el apóstol Pablo, estaba allí. Dice que pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo, porque el nombre de Pablo significa humildad, pero el nombre de Saulo viene de Saúl, que significa orgullo, carne. Y Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Porque Dios, cuando tú eres una persona humilde, te cambia hasta el corazón. Cuando tú eres una persona humilde, te cambia todo tu semblante, te lo cambia todo. Y ese Pablo, ese Saulo, dice que vio como cuando apedreaban a Esteban, él decía: Padre, perdónalos, como Jesús, porque no saben lo que hacen. Cuando él se fue camino de Damasco con cartas en sus manos para perseguir a otros cristianos, acordándose quizás de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había acontecido en ese momento, dice que el Señor se le apareció por el camino. Se quedó como ciego y escuchó una voz que le decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Automáticamente dice que él quedó como ciego y hubo un cambio tremendo en él. Se dio cuenta de que el que él perseguía era el Hijo de Dios, de que el que él perseguía era el Mesías, que el que habían colgado en la cruz del madero era el Mesías. Un hombre que conocía las Escrituras, porque los discípulos de aquella época de un rabí conocían las Escrituras de memorias, se aprendían los salmos de memoria, se aprendían los 5 libros del Pentateuco, se lo aprendían de memoria, lo podían decir de memoria, sabía la ley, vamos, toda la Escritura. No había otro quizás más sabio que el apóstol Pablo en aquella época, conocedor de las Escrituras. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él y se reveló el Señor, cuando el Señor se le revela, se le cayeron las vendas religiosas que había en su vida, le cambió el corazón y se dio cuenta de que aquel que habían clavado en el madero era el Mesías. Dice que estuvo ciego durante 3 días, tuvieron que llevarlo de la mano. Y Dios le habló a un profeta, a un hombre, y le dijo: ve a tal sitio, a tal lugar, y allí encontrarás a Pablo, pon las manos sobre él, porque él va a saber lo mucho que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Dice: pero Señor, si ese hombre persigue a la iglesia, ese hombre es malo. Ve, porque instrumento me es escogido en mis manos. Él, Pablo, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él se sentía deudor. Se sentía que estaba en deuda no solamente con Dios, sino que estaba en deuda también con la gente. Él necesitaba predicar el Evangelio, él necesitaba compartir las buenas nuevas. Él decía: no me ha enviado el Señor a bautizar, sino que me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y ay de mí si no predico el Evangelio, porque me ha sido impuesta una imposición de parte del Señor de que predique el Evangelio. Hermanos, nosotros somos deudores al Señor. Somos deudores al Señor, porque estábamos en ignorancia, estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos condenados por toda la eternidad. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien nos habló de Jesús. Alguien te hizo ver de que Jesucristo es el Señor de tu vida. Alguien te abrió los ojos. Alguien que abrió su boca
Alguien que no tuvo temor de conversar. Alguien que no fue egoísta diciendo, no, yo soy salvo y ya los demás. No. Alguien al cual Dios le puso carga en el corazón. Le habló a ti, o a tus padres, o a tu abuelo. Porque quizás tú vienes de familia evangélica, ya te criaste en el evangelio. Pero alguien le predicó quizás a ese abuelo que era borracho. Quizás le predicó a esa madre que era prostituta. Quizás le predicó a esa persona que estaba a punto de hacer una locura. Alguien tuvo el valor. Por eso Pablo estaba en deuda. Y muchas veces nosotros no nos sentimos en deuda con el Señor. Y necesitamos sentirnos en deuda. Cuando miramos a la gente tenemos que ver a las personas que están perdidas. Cuando miramos a la gente los tenemos que ver perdidos, porque Jesús lo dice, que si no tienen a Jesús, Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y todo aquel que entra por la puerta encuentra vida y encuentra salvación. Pero el ladrón no viene sino para robar, para matar y para hacer daño. Pero yo he venido, dice Jesús, para daros vida y vida en abundancia. Tú y yo no podemos quedarnos quietos viendo tanta gente como se está perdiendo. Tú y yo tenemos que ser esa sal y tenemos que ser esa luz. Tenemos que ser realmente aquellos que puedan llevar la palabra a otros. No importa. No importa si la gente te escupe, te rechaza. Tienes que romper ese orgullo, tienes que romper ese miedo, tienes que romper ese temor, tienes que romper con esa cobardía, como el apóstol le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Y tenemos que ser valerosos, porque muchas veces nos viene el miedo y no somos capaces de abrir nuestra boca cuando deberíamos de abrir nuestra boca para predicar la palabra a la gente. Él se sentía deudor. Él se sentía deudor. Hermano, yo nunca, cuando me convertí, yo nunca había predicado el evangelio. Nunca había predicado el evangelio. Nunca. Pero en una reunión de jóvenes yo me tiré al suelo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, quebrantado, y roto, y lloraba. Y un gemido dentro de mi vientre, empecé a llorar y a quebrantarme. Y Dios me da una visión tremenda. Y veo un montón de gente que va hacia el trono de Dios. Un montón de gente que va hacia el trono de Dios. Eran miles y miles que iban hacia el trono de Dios. Pero había otro montón que por los laterales iban hacia abajo. Y los que iban hacia abajo iban cayendo en un abismo donde había fuego. Era un infierno, un lago de fuego. Y yo lloraba y lloraba, mientras tenía esa visión, lloraba quebrantado y gemía, y le decía, Señor, ¿por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Y él decía, se pierden porque no hay quien les predique mi palabra. No hay quien les predique mi palabra. Aquella misma semana, yo me fui a una iglesia, la iglesia de Samuel Vila, que estaba en la calle Galileo, una iglesia bautista. Ese hombre era el director, el propietario de la librería de Clie, que muchos libros quizás habréis leído de él. Y fui a pedirle a ver si tenía tratados, boletines que hablaban de Jesús para poder predicar en las calles. Me llevé un montón de tratados. Y le dije a los jóvenes, vamos a ir a predicar el evangelio. Nadie, ninguno de ellos había predicado nunca el evangelio. Yo tampoco había predicado nunca el evangelio. Pero nos fuimos a las calles. Quizás dábamos los tratados así, cuando nos preguntaban nos daba hasta vergüenza. Porque no sabíamos qué decir. No, toma usted, léaselo. Cuando pedían algo decía, léaselo. Pero empecemos a repartir. Empecemos a irnos los sábados por la tarde y muchos días allí, cerquita de una discoteca, al final de la Rambla, donde está la parada de autobuses.
en ese trozo de Rambla. Allí nos poníamos, que había una discoteca al girar. Y eran jóvenes los que estaban con nosotros. Y muchos de ellos, sus amigos iban a la discoteca, tenían vergüenza, porque nos poníamos ahí a tocar la guitarra y a repartir tratados. Y con vergüenza, pero con vergüenza o sin vergüenza, repartíamos, hacíamos la obra de Dios. Y sabes una cosa, cuando tú empiezas a trabajar y a hacer la obra de Dios, la obra que quieres, porque la obra que tú y yo tenemos que hacer como iglesia es hacer discípulos y predicar el Evangelio, porque para eso vino el Hijo de Dios, para buscar a los perdidos, para buscar a la oveja perdida. Hoy nos veía por la televisión, por el canal de TikTok, que salimos también, un hombre con tantos problemas en su interior, con el deseo de suicidarse, que seguro que Dios va a hacer la obra en él, en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos no habrán que necesitan? ¿Cuántos no habrán que necesitan que quizás tú le des un tratado, le des una palabra, le des un mensaje y decir, hay buenas nuevas, hay un Dios lleno de amor que murió por ti en la cruz y que te ama? Pero nos damos cuenta de que una iglesia que no predica el Evangelio no es una iglesia. Una iglesia que no comparte la palabra no es iglesia. Una iglesia que no tiene carga por los perdidos no es iglesia. Es un club social. Y tenemos que empezar realmente a tener un deseo y un anhelo de empezar a predicar el Evangelio. Porque cuando la gente viene a Cristo, son niños, son bebés, hay que estar por ellos. No solamente traerlos a la iglesia, sino llamar a la puerta, llamarlos por teléfono. ¿Quieres que te vaya a buscar? Te voy a buscar el domingo. Pongo mi coche, te voy a buscar. Te llevo, te traigo, te doy de comer. Te llamo entre semana. Te pregunto cómo estás. Oras por él. Porque no solamente es traerlo a la iglesia y dejarlo ahí como si fuera. No. Nadie trae un bebé y lo deja tirado, sino que cuida de él. Hay que estar cuidando de los bebés que vienen a la iglesia y que van viniendo a la iglesia. Tenemos que ser valientes. Y no importa, sea uno, sea dos, sea tres, no importa. No hace falta salir un grupo de 50 personas, muchas veces les da vergüenza. No, nos come el temor por dentro, nos come el miedo por dentro, nos come la cobardía por dentro. Y no hablamos, no decimos nada por orgullo. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? Habrá un día en que te lo van a agradecer cuando estés en la presencia de Dios. Y te van a decir, gracias a ti estoy aquí ahora. Porque estaba perdido. Pero tú y yo no nos hemos creído lo que dice la Escritura. Y dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida. ¿Dice eso o no dice eso la Escritura? El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en un lago de fuego y azufre. Que eso nos suena muy duro. ¿Cómo puede un Dios tan bueno condenar a la gente? ¿Cómo puede un Dios tan bueno, tan lleno de amor, condenar a la gente? Pero si tú eres un asesino y tú vas delante del juez y el juez, como es amigo tuyo, y como el juez es muy bueno porque el juez tiene familia y tiene niños y es un hombre que es todo bondad, pero es juez. Y ese asesino que ha matado a 2 o 3 niños, ese asesino que a sangre fría que ha matado a la gente, llega el juez y el juez le dice, mira, ¿sabes qué? Como yo soy tan amoroso, como tengo tanto amor, te voy a perdonar y no vas a pagar por tu culpa. ¿Ese juez es bueno? Ese juez no es bueno. Ese juez no es bueno porque es un asesino, porque ha matado a 2 criaturas, porque ha derramado sangre inocente. Dice que la Escritura, dice la palabra, que Dios está airado todos los días contra el pecador, contra la gente que no quiere vivir, que no quiere recibir el perdón, la salvación de Jesucristo. Porque Jesús vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Porque dice, todos pecaron y están destituidos, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno.
Es el amor de Dios a través de Jesucristo. Es la gracia de Dios a través de Jesús la que puede salvar al pecador. Es la gracia de Dios. Pero tiene que haber bocas que hablen, tiene que haber hombres y mujeres que proclamen el Evangelio. No solamente venir a la iglesia, sino que entre semanas seamos realmente esas personas, ese anhelo, ese deseo de compartir el Evangelio con nuestros vecinos, de compartir el Evangelio con las oportunidades que Dios nos pueda dar y pedirle a Dios que nos dé oportunidades para abrir nuestra boca. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ponme el 15. Así que, dice, mira Pablo, dice, él no tenía temor. Él no tenía temor, dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él no había ido a Roma. Él podía haber apelado al César y no haber ido a Roma, porque lo cogieron preso. Pero él dijo, no, yo quiero apelar al César, yo quiero ir a Roma. Él quería ir a Roma para predicar el Evangelio a la gente que no conocía al Señor. Él quiso ir a Roma por su propio deseo y su propio anhelo. Lo podía haber evitado, sí. Lo podía haber evitado, sí. Pero cuando un hombre de Dios tiene el llamamiento en su corazón, dice, me pase lo que me pase. Si Dios dice que yo vaya, yo iré. Si me tienen que atar, me atan. Si me tienen que meter en la cárcel, me meten en la cárcel. Si me tienen que hacer lo que me hagan, yo estoy dispuesto a sufrir por causa de la fe. Hoy no estamos dispuestos a sufrir por nada. Hoy nos cuesta mucho trabajo sufrir por nada. Si nos cuesta levantarnos. Si nos cuesta levantarnos. Nos cuesta. Las cosas espirituales nos cuestan hacerlas, porque no somos fervientes en la fe, porque no somos hombres que tengan pasión por Jesús. Nos falta pasión, nos falta anhelo, nos falta el deseo de estar buscando al Señor y estar lleno del Espíritu Santo. Porque el que no busca no halla, porque el que no llama no se le abre, porque el que no pide no recibe. Y a veces ni pedimos, ni llamamos, ni buscamos, pero por pereza. En cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y cuando Pablo fue a Roma, lo ataron. Tenía un soldado en una mano y otro soldado en otra mano, y estuvo en un aposento, en una pensión, en una casa, donde la gente iba a visitarle. Pero tú sabes una cosa, cada soldado que pasaba era un soldado que Pablo le predicaba el Evangelio. No quedó ni uno que no le predicara el Evangelio, a pesar de sus cadenas. Cristo en la cruz, Él vino a salvar. Y en la misma cruz salvó a un pecador. En la misma cruz uno le dijo, Señor, ten compasión de mí. Nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo. Pero él se arrepintió y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón se fue al paraíso, el otro se fue, no sé, pero al paraíso no se fue. Nosotros no creemos que hay una condenación, nosotros no creemos que hay una vida eterna después de la muerte, nosotros no creemos que hay un cielo después de la muerte. Seamos realistas, no lo creemos. Muchas veces la convicción que tenemos no es grande en nosotros. Todavía queda mucha religión en nosotros, queda mucha esfera religiosa en nosotros, y no hemos comprendido todavía que mucha gente se pierde, que mucha gente se va a los infiernos porque no hay gente que les predique el Evangelio. Miramos más por nuestros intereses, por nuestro egoísmo, por nuestras cosas, y es así. Pero no nos pide el Señor que estemos todo el día. No tenemos el llamado de Pablo. No tenemos el llamado quizá de los apóstoles, no tenemos el llamado quizá de los evangelistas, quizá no tenemos el llamado que tú crees que tienes que tener, pero tienes boca para hablar.
Y tenemos boca para hablar. Pon el 16. Estoy presto para anunciar el Evangelio. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Te avergüenza de Cristo? ¿Te avergüenza de Jesús? Quizás las personas que más amas se van a ir al infierno. Quizás las personas que más amas no van a estar un día en la presencia del Señor. Porque tu boca cayó. Por miedo, por cobardía. Es igual. Es igual que no escuchen, dice la palabra. Escuchen o no escuchen, o dejen de escuchar. Tú habla la palabra. Porque son duros de servir. Porque son gente dura. Pero yo te he puesto a ti como mi boca. Eso se lo dijo a Ezequiel. Te he puesto como atalaya, le dijo. Te he puesto como vocero. ¿Y qué hombre, qué vocero, qué atalaya, viendo que viene el enemigo, no empieza a advertir a la gente? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que viene el enemigo. Pero dice la palabra, dice, vosotros sois sordos y mudos. Perros mudos le llama. Perros mudos. Una iglesia que no predica, una iglesia que no habla, una iglesia que no comparte, una iglesia que no tiene deseos de evangelizar, es una iglesia que no se puede llamar iglesia evangélica. Porque si realmente somos iglesia evangélica, seríamos una iglesia que tiene el deseo y el anhelo de compartir la palabra con otros. Los hemos dado por vencidos. Dice la palabra, esforzarlos a entrar. Dice la palabra, esforzarlos a entrar. Porque se pierden. ¿Qué bombero, siendo bombero, deja que se queme la gente y no entra a salvarlo? ¿Qué policía, siendo policía, si ve a un ladrón no va a detenerlo? ¿Qué médico, viendo que alguien se está muriendo, no lo atiende? Pero los cristianos no estamos creyendo todavía de que hay una perdición eterna y de que hay una condenación. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios nos perdonó, porque Dios nos amó. De tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera me amó mi Padre en el cielo. De tal manera me amó mi Padre en el cielo, mi Padre en el cielo, que dio a su Hijo para que yo no me perdiera. Porque eso es lo más importante. Lo más importante no es cuánto dinero tienes en tu cartilla. Lo más importante no es qué salud tienes. Lo más importante es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y se lo dijo a los suyos. No os vanagloriéis porque sois demonios. No os vanagloriéis porque sanéis los enfermos. No os vanagloriéis por eso. Dale gloria a Dios porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! Los hombres de Dios, las mujeres de Dios tienen que ser hombres con carácter, no temerosos. Tenemos que tener carácter delante de este mundo que se pierde, delante de este mundo que ha perdido los valores, delante de este mundo que mete pornografía por todos sitios, delante de este mundo que no le importa. Está corrupto, está muerto, el pecado abunda, Cristo está a las puertas para venir, Cristo está a las puertas, y no nos damos cuenta de que el Señor viene, se va a llevar una iglesia. ¿Qué iglesia se va a llevar el Señor? ¿Qué hombre, qué mujer, qué pueblo se va a llevar el Señor? Él está a las puertas para venir, porque está abundando el pecado, porque serán como en los días de Noé, será como en los días de Noé. Y el Señor tuvo que destruir la tierra porque estaba llena de corrupción, estaba llena de pecado por todos sitios. No son los tiempos estos que dice la Escritura. No son estos los tiempos que dice el Señor, que está todo ya destruido. Y solo falta que el Señor diga para arriba, iglesia, porque ya no soporta más el pecado. Es la ira del pecado. Si Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado que había, porque el humo del pecado, la miseria del pecado subió a la presencia del Señor y envió ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Tan corrupta estaba la tierra que querían conocer a los ángeles.
Querían acostarse con los ángeles. Lot estaba diciendo, no hagáis tal cosa, porque este hombre ha venido a mi casa, yo tengo una hija que es virgen, tomadla, haced con ella lo que queráis, pero no toquéis a estos hombres que están bajo mi techo. Y no quisieron. Querían acostarse con los ángeles. La perversión era grandísima. Lot no estaba en el sitio correcto. Lot no estaba en el sitio correcto porque cuando él salió de Sodoma y Gomorra por la misericordia de Dios, salió su esposa, salieron sus 2 hijas y salió él. Pero la mujer dice que amaba el mundo. La mujer amaba el mundo. Y cuando vio que Sodoma y Gomorra, el lugar donde tenía su joya, donde tenía su fiesta, donde tenía su vida, su discoteca, sus perfúmenes, toda su gloria, se estaba quemando todo. Dice que miró para atrás y los ángeles dijeron, no mires para atrás. Pero ella miró para atrás, dice que se convirtió en estatua de sal. Y así muchos nos convertimos en estatua de sal porque miramos para atrás. Miramos para atrás y dejamos lo que hemos dejado. No, mira hacia adelante. Mira si Lot crió malamente. Lot escogió mal el sitio donde habitar. Lot escogió mal el sitio donde habitar. Porque Sodoma y Gomorra parecía un sitio bueno, pero al principio, pero mira a qué se convirtió. Y las niñas, las dos hijas, pensando que toda la tierra se había acabado. Las 2 hijas pensando que la tierra ya se había destruido todo. Dice, somos las únicas mujeres que hay en la tierra. Y este es el único varón que es nuestro padre. Vamos a emborrachar esta noche al papá. Y primero me acuesto yo con el papa y luego te acuestas tú. Y así lo hicieron. Se acostaron con el padre. Ahí nació los edomitas, enemigos de Israel. Tremendo, hermanos, tremendo la maldad que entra en el corazón cuando Cristo no está. La maldad que entra en el corazón cuando Cristo no está. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos predicado el Evangelio, yo he predicado el Evangelio en las calles tantas veces hemos predicado la palabra en medio de la Rambla, en la Plaza Cataluña, en el Portal del Ángel, la policía viniendo, quitándonos quizás los instrumentos, diciendo que nos calláramos, porque el diablo no le gusta, no quiere que alguien predique. El diablo no quiere que nadie predique la palabra. El diablo nos gusta y nos quiere que nos mantengamos calladitos. Porque sabe que si un hijo predica la palabra, alguien se puede convertir. Y cuando tú abres la boca, tú eres como Jesús. Cuando tú abres la boca, Dios te unge. Cuando tú abres la boca, Dios pone palabra en tu boca. Y Dios tiene que poner palabra en nuestra boca para hablar a la gente. Cuando tú miras por los intereses del reino, cuando tú miras por los intereses de Jesús, por los negocios de Jesús, por los negocios del Padre, el Padre mirará por tus negocios. Jesús se lo dijo a su madre, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Un niño con 12 años ya sabía claramente qué es lo que tenía que hacer. Y Pablo, lo primero que hizo cuando recibe el Espíritu Santo es irse a predicar. Dice, y enseguida, dice la palabra, predicaba el Evangelio. De seguida, predicaba el Evangelio. Porque la iglesia primitiva crecía. No había radio, no había televisión, no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había nada. Pero dice la palabra, y los que fueron esparcidos iban por todos sitios predicando la palabra de Dios. Por todos sitios predicando la palabra de Dios. Por todos los lugares. Porque ese es el fin de la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Enseñándole todas las palabras que yo os enseñé. Pero la iglesia ha olvidado el mandamiento de Jesús. La iglesia ha olvidado el mandamiento de Jesús. La iglesia ha olvidado, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay mucha gente que Dios los llama desde su trabajo. Hay gente que Dios los llama desde sus trabajos, tienen trabajo tremendo, con mucho dinero, con trabajos tremendos. Pero Dios dice, te quiero a ti. Y lo dejan todo por el evangelio. Quizá el Señor no nos pide tanto, nos pide solamente un poquito, que tengamos conciencia de que hay mucha gente que se está perdiendo y que necesitamos abrir nuestros labios y abrir nuestra boca y no permanecer callados. Gigi Ávila era un boxeador, era un maestro de escuela y lo dejó todo. Se puso una bocina en su casa y empezaba a predicar el evangelio desde la casa y con la bocina en aquellos lugares, en aquellas barracas que había aquí en Puerto Rico en aquella época, y empezaba a predicar el evangelio con la bocina. Los hombres de Dios muchas veces hacen locuras. Yo lo he hecho con la bocina, ahí por todos sitios predicando el evangelio. Nuestra hermanita Sara, ella no se avergüenza del evangelio. Mira, con 87 años, desde que la conozco, siempre ha predicado el evangelio. Siempre. Siempre. Paraba a todo el mundo en las calles. Es difícil predicar. Aquí es muy fácil predicar el evangelio. Aquí es fácil predicar el evangelio. Hay oídos que me escuchan. Aquí en la iglesia es muy fácil predicar la palabra porque vuestros oídos están atentos a lo que yo estoy diciendo. Pero en las calles no. En las calles hay demonio. En las calles hay opresión. En las calles hay gente que están contradiciéndote. Gente que se están rebelando. Pero tú tienes que sentir el llamado del Señor en tu corazón. Tienes que sentir el llamado de Cristo en tu corazón. Tienes que sentir que Él llama a la puerta. Tienes que sentirlo realmente en tu corazón. Porque Él está buscando obreros. Él busca obreros. Busca obreros. No importa el tiempo que tengas en el evangelio. Porque muchos llevan 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio y no han ganado nunca un alma. ¿Verdad? Y te vas a ir con las manos cerradas delante de la presencia del Señor. ¿Y sabes lo que te va a decir el Señor? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste? Señor, 5 talentos me diste, 5 te he dado. Señor, 4 talentos, 3 talentos me diste, 3 talentos te he dado. Pero tú te di un talento. ¿Qué hiciste con el talento, Señor? Tuve miedo y enterré tu talento en la tierra. Aquí está lo que me diste. No era eso lo que te dije. No tenías que haber llevado mi talento a los banqueros y cuando yo volviera, traerlo con intereses. Porque os he puesto, dice la palabra, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Somos gente que el Señor los ha sacado de la miseria, los ha sacado de la mentira, los ha sacado de este mundo, no para que estemos simplemente escuchando la palabra cada domingo y pasemos, no, nos ha llamado para que seamos servidores suyos. Sigue el 17, no sé si hay alguno más. No me avergüenzo, porque en el evangelio de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la gracia de Dios que tú derramas cuando le dices al pecador que hay un Dios que le ama y que le puede salvar. Le abres la puerta al cielo. Le abrimos la puerta al cielo cuando le decimos a la gente, Cristo te ama, Jesucristo te ama. Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tus pecados. Porque hay que arrepentirse, ¿sabes una cosa? Hay que arrepentirse de nuestros pecados. Hay que arrepentirse. La palabra dice, arrepentíos.
Dice que en aquella época, en la época de Jesús, se cayó una torre, hubo un accidente y mató a mucha gente. Y la gente decía, incluso le decía a Jesús, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha acontecido esto, Señor? ¿Por qué ha pasado esta desgracia? Y el Señor les dijo, si vosotros no os arrepentís, también pereceréis igualmente. Podemos morir en cualquier momento, hermano, te lo digo así de claro. Podemos morir en cualquier momento. O de un infarto, mira, mi suegro con 54 años, un infarto, ¡pum!, al instante. Podemos morir en cualquier momento. Un accidente. ¿Tú te crees que el que sube a un avión sube pensando que se va a estrellar ese avión? No. Los que murieron en el 11M, que habían casi 230 muertos, ¿tú te piensas que los que subieron a ese tren estaban pensando en que iban a morir ese día? ¿Tú te piensas que el que está quizás trabajando se piensa que va a suceder algo? No. En cualquier momento podemos perecer. Pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que nos hayamos arrepentido, porque no importa que seas joven o seas viejo. Porque hay gente que dice, no, yo soy joven, tengo toda la vida por delante. ¡Que no! ¡Que no! Seas joven o seas viejo, no importa. Porque los años son del Señor. Del Señor es la vida. Él la toma cuando Él quiere. Él la toma cuando Él le parece. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor y fuertes en el Señor. Porque no estamos creyendo lo que dice la Escritura. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el que te va a resucitar una vez estés muerto. Dice la Escritura que hay un trono blanco donde vamos a dar cuenta a los creyentes. Vamos a estar un día delante del trono blanco. Y en ese día no será un trono para condenación, será un día donde vamos a recibir los galardones de Dios. Pero muchos dicen que se avergonzarán, se alejarán avergonzados. Se alejarán avergonzados por no haber hecho la voluntad de Dios. Esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es, toma, vamos, vas a tener mucho dinero, vas a tener un coche, una buena casa, un buen negocio, un buen piso, una buena mujer, unos buenos hijos. Esa no es la iglesia verdadera. Ese es el evangelio que te predican en todos sitios. Es el evangelio fácil, el evangelio que no te compromete, el evangelio que no te lleva al infierno, el evangelio que no te dice que hay una condenación, el evangelio que te dice que no pasa nada. Pero no ese es el evangelio que Jesús predicaba. Y la palabra dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie es nadie. Tengas 15 años, tengas 20, tengas 50, tengas 100, no importa. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es tiempo de caminar en la justicia de Dios. Es tiempo de vivir en el propósito de Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo ahora de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y tú tienes que sentir el llamado de Dios, porque no nos gusta orar, no nos gusta venir a la iglesia, nos cuesta trabajo hacer las cosas de Dios. Pero es tiempo de ponerse las pilas. Es tiempo de tener pasión por Jesús. Es tiempo de tener pasión por el Evangelio. Hermano, no tengo pasión ahora porque soy pastor. La gente que me conoce, la gente que me ha conocido durante años, sabe que mi pasión no viene de ahora, mi pasión viene del principio que me convertí. Yo soy un hombre apasionado de Jesús. Yo soy un hombre entregado a Cristo. Cristo es todo para mí. Él es todo para mí. La gente que me conoce lo sabe. Es que tú hablas así, no es porque eres pastor. ¡No! Yo no ando en nadie. Mi mujer lo sabe. Yo estaba en la iglesia, me iba antes de que acabara el culto, me iba al coche para no hablar con nadie. Yo no tenía el don de hablar. Yo no tenía el don de estar hablando con la gente.
ni predicar la palabra, ni hablar nada. No, yo me iba al coche porque me daba vergüenza, no era sociable con la gente. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, Dios cambió, Dios me cambió, porque el único que te puede cambiar es el Señor. Soy deudor a Cristo. No soy deudor a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ninguno. Yo soy deudor a Cristo que murió en la cruz. Yo soy deudor a Él. Tú eres deudor a Él. Con Él está tu deuda ahí. Con Él está la deuda. Y tú creas o no te creas, esa deuda te va a perseguir todos los días de tu vida. Se acabó el tiempo de callar. Esta va a ser una iglesia sembradora, una iglesia que va a sembrar el Evangelio allí donde vaya, va a predicar la palabra de Dios. ¡Iglesia! ¡Levántate en el nombre de Jesús! ¡Levántate, iglesia! ¡Dale aplausos al Señor! ¡Dale alabanza al Rey! ¡Dale alabanza al que vive! ¡Dale la gloria al que vive por siempre! No hay otro mejor que Él, mayor que Él. Dios te bendiga, iglesia. ¡Adelante en el nombre de Jesús! ¡Adelante! ¡Adelante! Os dejo por poco tiempo. Faltan maestras para la escuela dominical. Apareció en un pollino, envuelto en pañales, anda con publicanos, come con pecadores. No supieron ver que le escondía ese verbo, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero. Apareció en un pollino.